A ver, seguimos con problemas de inercia. A ver, aquí nos dicen una caja cúbica cerrada de volumen B está constituida de una lámina de metal delgada de densidad superficial constante sigma. Hallar el momento de inercia de la caja respecto a un eje que pasa por su centro de masa y es perpendicular a las dos caras opuestas, En este caso sería esta cara y la de abajo. Pasa por el centro de masa. Estas láminas realmente son cuadradas. Bueno, lo primero que vemos es que, por ejemplo, sabemos la inercia de una placa cuadrada cuando es un sexto de ml cuadrado, cuando el eje pasa por el centro de la placa. En este caso sería, aquí hay que distinguir todas las caras de la caja, que serían todas las placas cuadradas. Tendríamos en este caso la cara 1 y la de abajo sería la 2, 1 y 2. Y luego tenemos las laterales, que sería 3, 4, 5 y 6. Para 1 y 2 podemos aplicar directo a esto, y para cada uno va a ser un sexto de ml cuadrado, porque tienen longitud L. Luego para las caras 3, 4, 5 y 6 hay que trabajarlo un poco. El momento de inercia de una placa cuadrada con un eje que pasa por el plano de la lámina, como en este caso pasa por la lámina, lo podemos calcular, ¿no? Tan simple como, recuerden que de aquí a aquí hay L, de aquí a aquí L medio, de aquí a aquí hay L, y de aquí a aquí L medio. Son cuadradas, y es directamente X cuadrado de M, integrando en M, quedaría integrado entre 0 y M mayúscula. Cada placa tiene masa M mayúscula, donde dm lo podemos expresar, sería esta banda, sería dx directamente por L, por la profundidad. Bueno, dm sería en el área de xl por la densidad superficial sigma. Esto lo colocamos aquí. Y ya podemos integrar ahora en función de x, es decir, entre menos L medio de este lado y L medio. Hacemos la integración, que es muy sencilla, nos da L a la 4 sigma entre 12. Pero resulta que L cuadrado por sigma tiene que ser la masa de cada lámina, M mayúscula, así que esto no queda como ml cuadrado entre 12. Luego para las demás láminas 3, 4, 5, 6, hay que tomar en cuenta que las láminas están... este sería el eje que pasa por la lámina, pero el eje que nos interesa está a una distancia de L medio. Estaría esta distancia de esta lámina, que es L medio. Entonces podemos aplicar el momento de inercia con respecto a este eje, ya lo sabemos, que es esto. Y le vamos a agregar, es este de aquí, 1 entre 12 ml cuadrado, y le vamos a agregar, por el teorema de los ejes paralelos, sería la masa m por la distancia al cuadrado, que es L medio al cuadrado, quedaría ml al cuadrado entre 4, y entonces nos daría 1/3 de ml cuadrado. Luego el momento de inercia total se suman, sería 2 veces el de esta y 4 veces el de esta. Y al final nos da 15 entre 3 ml cuadrado. Luego el volumen es L al cubo. Podemos expresar L en función del volumen. Luego la masa total M es 6 veces la masa de una lámina. Si la masa de una lámina es L cuadrado sigma, entonces la masa total va a ser 6 veces L cuadrado sigma, o 6 veces sigma el volumen a las 2/3. Esto lo sustituimos aquí y nos queda entonces la inercia en función de la inercia total en función de sigma y el volumen. A ver, este problema es parecido, es para un disco macizo de masa m y radio L, solo que ahora el espesor, la profundidad del espesor va a variar en relación directa con la distancia a su eje de rotación. Y nos dicen cuál es la expresión para el momento de inercia respecto a dicho eje. Bueno, comenzamos con dm, tomamos como es un disco, tomamos aquí esta banda de disco que tiene espesor de R,
Y sabemos que la masa, el diferencial de masa va a ser el área, que va a ser la circunferencia 2πr, porque de aquí a aquí hay r, por el dr, nos da la superficie, por L, donde L es la profundidad que tenga en este punto. En este caso sería la profundidad en este punto, por la densidad de masa volumétrica. Esto sería volumen por ρ. L sería el espesor variable, es decir, L va a variar con R. Y nos dicen que varía en relación directa con la distancia R, así que podemos poner L igual a KR. Inicialmente el L aquí sería 0 y aquí sería máximo. Luego I será la integral de diferencial de inercia. Y por tanto va a ser, como este diferencial de masa está a la distancia R, va a ser R cuadrado por el diferencial de masa. Y integramos con respecto a R entre 0 y R. Y aquí L lo sustituimos por KR. Entonces al final nos queda la integral de R a la 4, integramos entre 0 y R mayúscula y nos da esto. Luego acá podemos simplificarlo, ponerlo en función de la masa total, pero la masa total hay que calcularla integrando también. Sería la integral entre 0 y R de dm, porque esto está en función del diferencial de R. Así que integramos esto colocando L igual a KR. Nos queda esta integral de R al cuadrado y hallamos la masa. Y ahora teniendo la masa la sustituimos aquí en 4 para que nos quede Y en función de M. Y nos queda 3/5 mr cuadrado. A ver, este problema es para una corteza esférica delgada que tiene una masa m y radio r y un espesor de r y una densidad ρ. Demostrar que el momento de inercia respecto a su centro de masa viene dado por esto. Entonces nos dice en sugerencia, considerar la corteza está formada por dos anillos alrededor del eje de rotación. Y luego vendría la parte B. Bueno, aquí podemos primero calcular el diferencial de masa para una esfera de espesor de R y radio R. Y el diferencial de masa lo hallamos multiplicando el volumen, el diferencial de volumen por ρ. El diferencial de volumen se calcula como el volumen de toda una esfera de radio R menos el volumen de la esfera de radio R menos dr. Esto aquí quedaría al cubo, igual que acá. Esto se desarrolla. Aquí van a quedar términos como este de R al cuadrado que se desprecian. Luego se multiplica esto por esto. Y va a quedar términos de diferencial de R al cubo que se desprecia. Este también. Y al final nos queda que es 4πr cuadrado de R. A ver, esto era lógico porque esta era la superficie externa, que es 4πr cuadrado por la profundidad, que es de R. Y luego el diferencial de volumen es esto por ρ. Luego, ¿cómo vamos a calcular el volumen de la esfera, del cascarón esférico? Bueno, vamos a dividir el cascarón. Nos paramos aquí en el centro a una distancia R. Este R varía con, bueno, este sería el radio a esta altura, con este ángulo θ. Vamos a tener un aro, un anillo delgado de radio. En este caso sería de radio R, pero en este caso sería de radio R perpendicular. Entonces vamos a necesitar el momento de inercia de este anillo, un eje que pasa por su centro, porque aquí el eje efectivamente pasa por el centro de este anillo. Sabemos que va a ser mr cuadrado. Luego el valor de R perpendicular va disminuyendo desde el diámetro, porque R perpendicular va a ser R seno de θ. Así que R perpendicular varía desde R aquí hasta 0. Luego entonces, usando aquí 4, cada anillo va a tener un diferencial de inercia, de momento de inercia, igual a dm por R perpendicular al cuadrado.
El dm ya lo habíamos calculado aquí. Y aquí lo volví a hacer integrando. Por ejemplo, si la corteza tiene masa m, cada anillo va a tener masa dm. En coordenadas esféricas, recuerden que entonces va a ser el diferencial de masa, va a ser la circunferencia, que es 2pi r perpendicular por este ancho, que es r de tita. R variando de tita daría este arco, que sería el ancho, por la profundidad, que sería dr. La profundidad sería un dr por ρ. Entonces nos queda este diferencial de masa que depende de r y de tita. Y luego para la masa de esa corteza, como va a tener un espesor de r, vamos a integrar con respecto a tita nada más. Entonces integramos 8 con respecto a tita. Y lo hacemos entre 0 y pi para cubrir toda la esfera o el cascarón esférico. Y efectivamente se llega a este mismo resultado. Luego la inercia de cada anillo, entonces habíamos dicho que iba a ser r perpendicular al cuadrado de m. Tenemos dm, o tenemos, aquí de 7 tenemos dm, y tenemos r cuadrado, que es r cuadrado seno cuadrado de tita. Entonces aquí el diferencial de la inercia nos queda en función de dr y de tita. Otra vez integramos con respecto a tita. Y nos quedaría la integral entre 0 y pi medio. Bueno, entre 0 y pi medio solo es la mitad del cascarón, pero nos quedaría la integral de seno al cubo de tita. Esa integral está tabulada, entonces tienen aquí la solución y la aplican a 13. Entonces, si la aplican, evalúan entre 0 y pi medio y al final pueden hallar entonces el momento de inercia, que nos va a dar esto, 4pi entre 3, r a la 4 de r ρ, que sería para la mitad de la esfera. Para toda la esfera se multiplica por 2. Y luego la parte B nos dice, fíjense que, bueno, esta era la parte A, esto coincide con esto, y luego la parte B nos dice utilizar este resultado para demostrar que el momento de inercia de una esfera de masa m y radio r alrededor de un eje que pasa por su centro es 2/5 mr cuadrado, que era un resultado que ya han usado. Bueno, aquí partimos de aquí de 17. Esto sería el diferencial de la inercia, porque esto sería un anillo. Por tanto va a ser 8/3 de pi r a la 4 ρ de r. Esto sería para el cascarón. Esto sería para el cascarón de radio r y espesor de r. Para toda la esfera, entonces ahora sí tenemos que integrar respecto a r entre 0 y r. Esto quedaría muy sencilla. Aquí nos queda en función de ρ y r mayúscula el radio. Y bueno, para que quede en función de la masa de la esfera, sabemos que la masa de la esfera es 4/3 de pi r al cubo por ρ. La colocan acá y efectivamente nos da 2/5 de m r cuadrado. A ver, este otro es un problema aplicado. Numérico nos dicen que una fuerza constante de rotación, una fuerza constante es de 1960 newtons, se aplica tangencialmente al borde de una rueda de radio R igual a 1 metros, hace cambiar la frecuencia de rotación de la misma de 2 a 4 Hz en 30 segundos, ¿no? Nos dicen simplemente cuál es el momento de inercia y C de la rueda respecto a su eje. Bueno, en este caso el torque externo solamente por la fuerza, que va a ser F por R, y eso va a ser I alfa. Despejamos I, F lo tenemos, R también necesitamos la aceleración angular. Entonces usamos la aceleración promedio porque nos dan dos valores. Y la aceleración promedio va a ser WF menos W0 entre delta T.
pero W va a ser 2pi por la frecuencia final menos 2pi por la frecuencia inicial entre delta t. Entonces tenemos alfa en función de la frecuencia y delta t. Lo metemos aquí y ya tenemos el resultado. Y bueno, simplemente es evaluar. Esto sería 1960, esto sería 1, esto sería 4, esto sería 2 y delta t es 30. Entonces la inercia nos da 4679. La parte B, ¿cuál es la variación del momento angular delta L durante los 30 segundos? Bueno, aplicamos el hecho de que delta L entre delta T tiene que ser el torque externo aplicado. Delta L tiene que ser esto ya lo tienen. El torque externo es F por R, que es esto por 1. Y delta T es 30 y nos da entonces el cambio del momento angular, 58.800. Bueno, este es más largo. Entonces aquí lo que podemos hacer lo dejamos para el próximo vídeo.